Bien. Manómetro para medir presión en el tanque. El fluido que se utiliza tiene una densidad específica de 0,85 y la elevación de la columna del manómetro es de 55 centímetros, como se muestra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Me pide la presión dentro del tanque, sabiendo que la diferencia de altura que tiene el líquido es de 55 centímetros y la presión atmosférica es de 96 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que me da? Lo que me está dando ahí es la presión atmosférica. La presión atmosférica. Que es igual a los 96 kilopascales. kilopascales. Entonces eso ya sería un dato que lo debo poner acá. Es la presión que se origina dentro del tubo, que actúa sobre el tubo. Entonces voy a tener que esa presión se va a efectuar de esta manera. Ahí, la presión atmosférica. Ahora, me da la altura también del tubo, la diferencia de la altura de la columna de agua, sí, de la columna de agua. Es la columna de la sustancia, porque no sabemos si es agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Determinar que la altura, sí, no tiene nombre, entonces le voy a poner solamente altura. Que la altura va a ser igual a los 55 centímetros. En metros, ¿cuánto sería? 0.55 metros, ¿cierto? Eso sería esta altura de acá. Que tenemos ahí. Vamos a poner ahí, sí, todo. Vamos a poner aquí y lo vamos a indicar con una flecha. Ya, la altura que me da ahí es de 55 centímetros, que en metros sería 0,55 metros. Bien, me da una densidad relativa también de dato. Entonces hago lo siguiente. Que la densidad relativa que me está dando el ejercicio equivale a 0.85. Como habíamos dicho, todas las densidades relativas no tienen unidades, son adimensionales. Y ese es el valor que vamos a tener aquí. Lo estoy poniendo ahí porque lo voy a bajar un poco. Ahí. Entonces, si yo tuviera la densidad relativa, lo vamos a enmarcar. También la altura. Ahí. ¿Hasta ahí todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? Bien. Sí. Está bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo primero, la densidad que me da es una densidad relativa. ¿Qué tengo que hacer? Determinar la densidad de la sustancia, ¿cierto? Lo primero que debo hacer es determinar la densidad de la sustancia. Entonces, ¿qué aplico para eso? La fórmula que tenemos acá, la que hemos hecho anteriormente. Copiar, pegar. Ahora,
Esta densidad relativa es la que tenemos de datos de 0.85 y necesito determinar la densidad de la sustancia. Entonces, la densidad de la sustancia va a ser la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, en este caso no sería mercurio, sería de la sustancia. Voy a borrar esto. Solamente voy a ocupar la fórmula que está ahí. Ahora, ¿a qué va a ser igual? A lo que tenemos acá. Sería igual a los 0.85, que es la densidad relativa, por la densidad del agua, que la tenemos acá. Y 0.85 por 1000 me va a dar 850. ¿Le sale eso? Aquí está mal, pues. Aquí es el cubo. ¿Le sale? Sí, sale eso. Sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué más tengo que determinar ahí? Lo que me pide es la presión del tanque. Esta presión del tanque, ¿a qué va a ser igual? Es como si fuera la presión de A, digamos. Todas las presiones que actúan sobre él, ¿cierto? Entonces va a ser, como está al mismo nivel de acá, entonces va a ser, en este punto es la presión donde se encuentra la presión del tanque. Vamos a poner con puntito, con una línea cementada. Ahora, a este nivel donde se para el fluido, que está ahí, este punto y este punto, las presiones tienen que ser iguales. Entonces, ¿para qué yo le voy a poner? Que aquí, ahí y acá, las presiones tienen que ser iguales. Voy a agarrar este puntito de acá, la pongo que sea más grueso, que continua, y que la base sea amarilla. Ese punto es la que actúa ahí. Ahí. A ese yo le puedo llamar la presión de A, si quieren. Póngale el punto de A ya. Aquí lo vamos a anotar. La presión de A. La presión de A. En ese punto está el punto A y actúa la presión de A. Ahora, en este otro punto, tenemos acá, lo hice. Vamos a línea continua. Pongámosle que sea de 3. Y que tenga la base también de color amarillo. Ahora sí. Este puntito de acá es la que actúa ahí. Y ese es el punto ¿Será B. que pueden apagar los micrófonos? Gracias. Ahí está la opción. Ya. Ahora sí. Ahora en el punto B voy a tener la presión de B, ¿cierto? Entonces vamos a sacar la presión de B también. De la misma que ya hemos anotado acá, le doy copiar, pegar. Y de cuenta de poner de A, lo voy a poner de B. Bien, entonces aquí lo que voy a tener es el punto A y el punto B. A, vamos a poner de color. Ya está bien ahí. Y el otro B. Esos son los puntos que están trabajando, tanto en este punto de acá y en el otro. Ahí. Lo vamos a poner esta más arriba. Esto se me... Ahí.
Y esta es la presión de A. El punto A y el punto B. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿no? Solamente puse la línea de referencia donde separan los fluidos, dice que sea al mismo nivel. Esta presión del tanque que va a actuar acá va a ser la presión de A. Y esta presión que se va a originar en B va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica del fluido. ¿Cierto? Es similar a Sí, lo que está hemos bien. hecho anteriormente. Ahora, ¿qué debo hacer? Que las presiones sean iguales. A ver. Que las presiones sean iguales. Entonces, para aquello debo hacer lo siguiente. Que la presión de A tiene que ser igual a la presión de B. La presión de A igual a la presión de B. Bien. Ahora, la presión de A que va a ser igual a la presión del tanque, ¿cierto? Entonces lo que debo tener que va a ser igual a la presión absoluta. Acá. Con esta fórmula. Recordamos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión de A y la presión de B son presiones absolutas. Entonces, en nuestro caso, ¿cuáles serían? Para el primero, ahora, la presión de B que voy a tener, la presión manométrica más la presión atmosférica, la que tenemos acá. Esto sería igual a decir la presión de B. Voy a copiar acá. Y esto sería la presión de B. La presión de B sería la presión atmosférica más la presión manométrica que tenemos aquí. Ahora, quiero sacar la presión manométrica. La tengo acá. Esta presión manométrica va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura. La densidad de la sustancia ya la tengo, que es 850. La gravedad también la tengo. Y la altura de la sustancia también la tengo, que es 0.55. Esto sería la presión de B. Y lo que hago es reemplazar. Ahí. Que la presión de B va a ser igual a los 96 kilopascales. 96 kilopascales a pascales nomás sería 96.000. Kilo por 10 al exponente 3 sería por 1000. 96 por 1000 me da 96.000 pascales. Y si se me olvida que es igual pascales, voy a anotar también su equivalente. ¿Cuál sería su equivalente? Newton sobre metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, que me da Newton. Metros cúbicos con metros de acá, me quedan metros cuadrados. Me va a quedar Newton sobre metros cuadrados. ¿Son las mismas unidades? Son las mismas unidades. ¿Se pueden sumar? Se pueden sumar. Eso es lo que debo aplicar. Y al aplicarlo, me va a salir este resultado. Y al llevarlo a kilopascales me daría eso. Esto es B. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Lo estoy haciendo paso por paso. No, está bien. Está Solamente bien. estoy reemplazando los valores para que ustedes nomás lleguen y lo pongan. Ahí. ¿Les sale eso? Sí.
Bien, Sí, claro. perfecto. Entonces ya tienen ahí lo que es la presión de B. Pero lo que me pide es la presión del tanque. Y aquí hemos dicho que la presión de A es igual a la presión de B. Y aquí es igual la presión de A a la presión del tanque, ¿cierto? Sí. Sí. La presión del tanque. Entonces, si ya tengo la presión de B, ya tengo la presión del tanque. Entonces esto de acá sería igual. Copiar. Pegar. A la presión que se origina en el tanque. Ahí. Y eso sería el ejercicio. Ya, ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? No, se entendió, estaba bien. Traté de hacerlo lo más entendible posible, paso por paso. Bien. ¿No hay ninguna duda? Disculpe, para convertir de pascales a kilopascales, un método que sea, por favor. Ya. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer para convertir? Lo primero, 1 kilopascal siempre va a ser igual a decir 1000 pascales. Pero también es igual a decir 1000 newton sobre metros cuadrados, que es lo mismo que pascales. Metros cuadrados. Esa es la conversión. 1 kilopascal equivale a 1000 pascales y equivale a 1000 newtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Quedó claro la duda? Sí, Bien. sí, gracias. No, de nada. ¿Todo claro sobre el ejercicio? ¿No hay ninguna duda? Sí, todo claro. Ya. Vuelta, entonces me vuelvo a desconectar y nos volvemos a conectar. Un momentico, ¿puedo tomarle foto? E igual la foto lo voy a mandar. Sí, ya, no hay problema. Gracias. Todos están en el grupo de la auxiliatura, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, ahí siempre lo mando las imágenes del ejercicio. Si es que han ingresado recién, lo voy a volver a reenviar lo del anterior sábado. Pero ahorita lo estamos contando como si hubiéramos partido de cero. ¿Ya? Ya, listo. No de nada. Ahora sí. 6 kilopascales.